ahora que es un nivel de desarrollo muy preliminar, empezar con este tipo de análisis y no cometer el error de esperar a hacer estos análisis referentes con la orientación, con el asoleamiento, en una etapa cuando el proyecto ya está muy desarrollado. Entonces esto de preferencia, aunque sí podemos volver a hacer estos análisis con un modelo ya más desarrollado, con elementos constructivos, para ir afinando, pero lo ideal es que desde etapas tempranas hagamos estos análisis. Como cuáles análisis, a qué me refiero, pues vamos a analizar el asoleamiento, vamos a analizar la ruta del sol con lo que ya hemos configurado de localización y orientación del proyecto. Podemos ya hacer estos análisis con información precisa obtenida justamente pues de esta orientación y ubicación del proyecto, además definiendo determinada fecha y horario para estos análisis. Para realizar este análisis de Camino del Sol vamos a venir en nuestra vista 3D, vamos a venir por acá abajo y aquí tenemos Camino del Sol que está desactivado por default y vamos a dar clic en Estudio Solar. Bueno, primero vamos a activarlo, Camino del Sol activado, y nos va ahí a preguntar si queremos que continúe con la configuración que tiene actualmente la vista o deseamos utilizar la ubicación del proyecto, la fecha y la hora. Vamos a seleccionar esta opción, la primera, para utilizar la localización del proyecto, la fecha y la hora, ¿va? Y así automáticamente se genera esta representación del camino del sol a una hora determinada, una fecha determinada, y aquí podemos ver la orientación del proyecto, que en este caso tenemos el norte hacia acá, norte, sur, este, oeste, y aquí tenemos el sol. El sol que de hecho podemos seleccionar y arrastrar. Lo que hacemos al seleccionar y arrastrarlo, pues estamos cambiando la hora a la que está realizado este estudio de forma, digamos, manual, ¿va? Aunque todo esto al final son datos que enseguida vamos a ver cómo configurarlos de forma más precisa, pero al final pues es una opción que igual puede servir en algunos casos. También aquí podemos seleccionar el camino del sol e incluso modificarlo desde aquí arrastrándolo, como puedes ver. Al mover el camino del sol como tal, lo que cambiamos ahora, en lugar de modificar la hora a la que está el sol, lo que cambiamos es la fecha. ¿Va? Ahí de forma también manual, que enseguida vamos a ver cómo configurarlo a nivel datos. Pero entonces tenemos ambas opciones. Hacerlo de forma manual, tanto cambiando la fecha y la hora. Y esto también se va a apreciar mejor si activamos las sombras. Así que vamos a venir aquí a las configuraciones de la vista. En sombras desactivadas vamos a darle clic para que las sombras se activen. Y como podemos ver, corresponde las sombras a la hora a la que nosotros determinemos el camino del sol y la fecha a la que nosotros especifiquemos. Ahí está. Vemos cómo automáticamente se ve reflejado o al instante se ve reflejado ese cambio. Ahora, ¿dónde configuramos este camino de sol, pero ya de forma más precisa? Pues vamos a venir por aquí de nuevo. Camino de sol activado, damos clic y vamos a configuración del sol. Desde aquí nos va a abrir la configuración, que básicamente es la configuración de fecha, hora en la que queremos realizar este estudio. Y también tenemos varias opciones en cuanto a que puede ser estático. ¿A qué se refiere con que sea estático? Pues que sea en una fecha y una hora específica, ¿va? Esto nos puede servir para cuando lo que necesitamos como resultado final es una imagen de ese estudio, es decir, una imagen que represente la iluminación o el asoleamiento y sombras a una hora específica, una hora y una fecha específica. Pero también, aparte de esta opción, tenemos varias otras opciones como un día. ¿A qué se refiere un día? Un día y varios días es un poco parecido. En un día determinamos una fecha y entonces lo que hacemos con esto es configurar un estudio, pero que no sea para una imagen estática, sino que este estudio va a realizar el análisis del asoleamiento desde una hora específica de inicio hasta otra hora específica de inicio, siempre y cuando sean dentro del mismo día. Si queremos que el estudio inicie un día y termine otro día, que puede ser al siguiente día, o 3 o 10 o 20 días después, el punto es que de una fecha a otra fecha, igual determinamos la hora de inicio en la fecha de inicio y determinamos la hora de finalización y su hora de finalización, ¿va? Entonces, depende del estudio que queramos realizar, depende si queremos que sea solo a una hora en específico o con un intervalo mayor, son estas opciones. Esta de aquí, la iluminación, es
digamos, más manual, no es tan enfocada en una fecha y hora específico, ni en varias fechas y horas específico, sino es darle ángulos. Básicamente darle ángulos para decir, determinar qué orientación o qué, qué grado de asoleamiento queremos representar en el estudio. La verdad es, esta es la que menos utilizo, a menos de que sea algo meramente representativo, pero que no quiera realmente mostrar lo que pasa en cuanto a iluminación en el proyecto a una hora en específico, pues usaría esta. Pero casi siempre utilizamos más bien estas otras tres opciones. Sobre todo la de estático para determinar en los solsticios, que aquí tenemos estas opciones. Entonces decimos, bueno, estático o el solsticio de verano, ¿no? Que sabemos que son los solsticios y los equinoccios, pues son esas fechas clave para hacer este tipo de análisis. Entonces aquí tenemos, si queremos que se configure para el solsticio de verano, simplemente elegimos estático y verano, solsticio de verano. O estático y solsticio de invierno. Aquí no vemos la modificación porque no le he dado a aplicar, pero le voy a dar a aplicar para que quede en solsticio de verano. Y ahí está, ¿va? Ahí ya lo tenemos en solsticio de verano. Si lo quiero en equinoccio de primavera, selecciono, le doy a aplicar y listo. ¿Va? Esto de plano solo nivel es para que Revit sepa, bueno, cuál es el nivel de todos los que tenemos, el que estamos considerando como que es como la planta baja, ¿no? Como nosotros lo consideramos como ese primer nivel del edificio, que de ahí hacia arriba y de ahí hacia abajo. Pero, aunque se llame planta baja, pues Revit no va a saber esto a nivel información computadora, esto no sabe qué significa y además puede ser que en algunos casos querramos que parta de más arriba o más abajo en cuanto a este estudio, ¿va? Pero por lo general, pues aquí seleccionamos planta baja, plano del suelo nivel, planta baja y listo. La parte más importante entonces aquí es tener claro estas opciones que tenemos por acá. Si queremos que sea una imagen estática, usamos esto. Si queremos que sea un día en particular, ¿va? De cierta hora a cierta hora, pues usamos esta opción. Y aquí entra una opción muy interesante, que es esta de aquí. Si no queremos determinar una hora de forma muy arbitraria, por así decirlo, pues podemos decirle, y esta es la que más uso yo, hacer estudio del amanecer al anochecer. Entonces nosotros no tenemos que meternos a investigar a qué hora es el amanecer y a qué hora es el anochecer. Simplemente activamos esta casilla y como puedes ver, la hora cambió de inicio y de finalización. Automáticamente Revit sabe esa información, a qué hora es el amanecer y a qué hora es el atardecer, dependiendo de la ubicación del proyecto. Por eso es muy importante lo que hicimos al inicio de este módulo, que fue determinar la ubicación del proyecto, ya que esto determina a qué hora amanece y a qué hora oscurece y una serie de más información que es muy útil para estos análisis. Entonces ya vimos, vamos a hacer un ejemplo estático. Le voy a dar clic en, vamos al solsticio de verano, aplicar como estático, cuál es el resultado, aquí le voy a dar a aceptar, cuál es el resultado final, por así decirlo, el entregable o al final el producto que hacemos de este estudio, pues es una imagen, ¿no? Entonces voy a dar clic en archivo, exportar y vamos a generar esa imagen que al final o puede ser que simplemente esta imagen, esta vista que tenemos aquí, la montemos sobre un plano, ¿va? Pero ambas opciones puede ser que llegamos a necesitar. La de montar esta vista sobre un plano, pues no necesitamos nada más que lo que ya sabemos. Cómo montar vistas en planos, ya lo hemos visto. Pero si quieres exportarlo, para tenerlo como un producto externo, pues vamos a exportar. Bajamos hasta acá. Si ves como puse mi cursor en la flechita, esta flechita, sin darle clic, esta flechita hacia arriba y hacia abajo. Y aquí vamos a seleccionar imagen y vamos a seleccionar la ruta. Una vez que tenemos la ruta, pues bueno, seleccionamos ventana actual, porción visible de vista actual. La diferencia entre estas dos es que esta va a exportar toda la ventana, ¿va? Hasta donde esté recortada, ¿va? Ahora voy a seleccionar esta y enseguida vamos a ver, no recuerdo si la he recortado o no está recortado con el crop view, pero la exportamos y si no, la volvemos a exportar. Esta de aquí considera el zoom que tengamos hecho, ¿va? Si estamos muy acercados, pues va a salir una parte de la vista. Si estamos muy lejos, va a salir más grande. O podríamos seleccionar ciertas vistas y planos. Es decir, esto que estamos viendo de exportar imagen funciona para cualquier vista, ¿va? Simplemente ahora vamos a exportar el camino de sol, pero funcionaría si quisiéramos exportar otro tipo de vista. Y JPG o PNG, cualquiera de los dos. A mí me gusta más usar PNG. Y definimos el tamaño de la imagen, que puede ser por píxeles o por zoom. Voy a poner por píxeles. 1920. Aceptar y se va a exportar. Ahí ya se exportó, rapidísimo. La voy a abrir y acá está, ¿va? Entonces, este es el resultado que tenemos. Podemos hacerle zoom, zoom in, zoom out, dependiendo del tamaño.
Y ahora vamos a ver cómo podemos crear no imagen estática, sino la otra opción que acabamos de ver. Vamos a de nuevo a configurar el sol y vamos a ponerlo en un día. Entonces, estas dos, vamos a verlo con la opción de un día, pero si queremos varios días, funciona prácticamente igual. Simplemente fecha de inicio y fecha y hora de inicio y fecha y hora de finalización. Si elegimos un día, pues es en el mismo día, y si elegimos varios días, van a estar en días distintos, pero funciona igual. O sea, la lógica es la misma, es elegir fecha. Entonces yo lo voy a poner igual en un día en solsticio de verano. Y podemos elegir la hora de inicio y la hora de finalización manual. Por aquí, cambiando los valores. Por aquí le puedo poner hasta las 8 p.m., desde las 7 a.m. o del amanecer al anochecer, que yo casi siempre elijo esta opción, reitero. Aquí un punto importante, además de determinar la duración, es el intervalo de tiempo. Por default está en una hora, pero podríamos usar 15 segundos, 30 segundos, un minuto, etcétera. ¿A qué se refiere con esto de intervalo de tiempo? Al final, lo que vamos a hacer, aunque prácticamente es una animación, como cualquier animación, incluso las películas, pues es una serie de fotografías, ¿no? Es una serie de fotogramas. Entonces, ¿qué tan seguido queremos que se haga este fotograma? Lo cual va a determinar o va a influir tanto en sí, qué tan continuo se va a ver esta animación, qué tan bien se va a ver, pero también qué tanto se va a tardar en exportar. Entonces hay que poner siempre en una balanza este factor, ¿va? Quiero que se vea mejor, pero también quiero que no tarde tanto en exportar, entonces jugamos con estos valores. El punto es que si lo ponemos cada una hora, pues lo que va a hacer es un fotograma cada que avance una hora el sol. Si le ponemos cada minuto, la cantidad de fotogramas que saldrían sería muchísimo. El resultado sería mucho más fluido, pero tardaría muchísimo en exportarse. Entonces lo voy a dejar cada 30 minutos. Cada 30 minutos me parece equilibrado. Le voy a dar clic a aplicar y aceptar. Y ahí lo vemos reflejado de cierta forma en nuestra vista 3D, aunque como la vista 3D carece de movimiento, no vemos esta animación aún. Pero ¿cómo la podemos ver? Vamos de nuevo aquí y vamos a dar clic en Estudio Solar. Lo que habíamos hecho anterior era configurar el sol, ¿va? Es como la configuración para el estudio solar, pero no es el estudio solar como tal. Ahora, si le damos clic en Estudio Solar, entonces nos abre estas opciones que no habíamos visto antes, no habían aparecido hasta que activamos esta opción de estudio solar. Y tenemos aquí que efectivamente los valores predefinidos son los de, aquí dice, de un único día, y aquí está solsticio de verano, son los que yo acabo de definir allá en la configuración de sol. Desde el amanecer, si quisiéramos volver a hacer cambios en la configuración de sol, aquí también tenemos el acceso, ¿va? Que nos va a abrir exactamente lo mismo. ¿Va? Si veas, es lo que ya habíamos configurado, simplemente es otra forma de acceder a esa configuración. Y para visualizar entonces ahora sí ese estudio, podemos darle clic aquí en reproducir vista preliminar y ahí vemos qué tanto va avanzando, qué tantos fotogramas son, ¿no? Para ver si es suficiente, que nos haga sentido la cantidad de fotogramas, o si son demasiados, son pocos. Sobre todo por, insisto, la fluidez que va a tener esta animación y lo pesado o lo tardado que va a ser exportarlo. También podemos poner reproducir en bucle, lo que va a hacer que en cuanto termine vuelva a comenzar la animación. Ahí bueno, como estamos todavía con masas y lo exterior no es sólido, pues lo que pasa es que las sombras solo se ven reflejadas a nivel, digamos, a nivel suelos o a nivel losas. Voy a finalizar esta reproducción. Ahí simplemente le he dado escape.